El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. Bendiciones, queridos hermanos. En este día agradecemos a nuestro Dios por el don de la vida, por su gran amor y misericordia con cada uno de nosotros. Hoy vamos a reflexionar del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, versículo del 9 al 14. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero. Porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este Evangelio vemos a dos personajes que se distinguen por la oración, pero vemos que cada uno de ellos siente la necesidad de un encuentro con Dios. Dice Santa Teresa: cuanto más va madurando nuestra fe, más necesaria y frecuente se va haciendo la oración. Vemos en estos dos hombres que ambos eran judíos y con certeza oraban en otros momentos, pero el evangelista Lucas hoy nos dice que ellos subieron al templo para orar. Y detengámonos en el fariseo, la oración del fariseo. Aparentemente, este hombre se está dirigiendo a Dios, pero en el fondo habla consigo mismo. Es decir, él es el centro de la oración. Vemos cómo en su oración da gracias a Dios, pero dice que no es como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Vemos que el fariseo aparentemente oraba a Dios, pero la oración no ocurría un cambio en su vida. Es decir, nosotros cuando oremos, dejemos que esa oración haga cambios, haga transformación, cambios de conversión, de pensar, de decir. Ahí nosotros estamos realizando una verdadera oración. Hoy te pregunto, ¿en dónde te encuentras de estos dos personajes? ¿Será que somos como el fariseo o somos como el publicano? ¿O cuántas veces nosotros hemos tenido algunas actitudes del publicano y del fariseo? Vemos que la oración del fariseo es que el centro de esa oración es el mismo y aparentemente se está dirigiendo a Dios. El fariseo con certeza tiene
una idea de Dios, ¿sí? Con ritos, con rituales, con prácticas religiosas. Pero a pesar de eso, él no trata de comprender esta frase que el Señor dijo en su Evangelio: misericordia quiero y no sacrificio. ¿Cuántas veces nosotros nos creemos mayor que los demás, mejores que los demás? Y esta parábola del publicano y el fariseo nos tiene que llevar a nosotros a una verdadera humildad. Y esa verdadera humildad la encontramos en el segundo personaje, y es el publicano. Vemos que el publicano, su oración es que él dice: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Es reconocer nuestras fallas. En la oración debemos de reconocer nuestras fallas, nuestras limitaciones. Debemos reconocer todas aquellas cosas que quizás me apartan de la presencia de nuestro Dios. El publicano solo pide a Dios que le escuche y tenga compasión. Esto va cargado de esperanza. Y es ahí donde nosotros tenemos que apuntar. Tener esperanza, tener humildad en la oración y no creernos mejores y no creernos los más perfectos como se creía el fariseo. En definitiva, queridos hermanos, esta parábola, este evangelio nos lleva a nosotros a reconocernos humildes ante Dios, reconociendo nuestra verdad limitada, nuestras fallas y sobre todo ese deseo de oración que nos ayude a crecer en el amor, a crecer en la misericordia con todos nuestros hermanos. Que la humildad nos ayude a nosotros a saber conocernos a nosotros mismos y a tener una verdad profunda de cada uno y sobre todo de nuestro Dios. Porque el hombre humilde se sabe que su vida solo depende del Creador, depende de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude, que nuestra Madre María nos acompañe en este camino de discipulado con el Maestro. Hoy la tarea es mirar en qué cosas, qué actitudes yo tengo como fariseo o como publicano. La oración del fariseo es una oración aparentemente que se dirige a Dios, pero él ahí se cree el centro de su oración. Y la del publicano es que reconoce su pecado, su humildad, su sencillez, sus faltas. Que el Señor nos dé esa gracia, que la oración nos lleve a dar pasos de conversión, que la oración nos lleve a ser mejores cristianos cada día en nuestra sociedad. Que el Espíritu Santo nos ilumine para hacer vida en nuestras vidas esta palabra. Dios te bendiga, queridos hermanos.